Hola querida familia de fe, qué gusto saludarla a través de este medio. De verdad me emociona poder hacerlo de esta forma porque no estamos congregándonos, de hecho de menos, pero en el Señor sabemos que estamos unidos y Él nos mantendrá más consolidados, más fuerte, más firme en este tiempo difícil que estamos viviendo. Querida familia de fe, les amo y agradezco al Señor por tener esta oportunidad de poder expresarle a través de este medio las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón para animarles y para decirles que no están solos. Dios está por nosotros. Y la pregunta que yo me hacía durante estos días es: ¿cómo puedo ayudar a mi iglesia a enfrentar esta adversidad que estamos viviendo? Sin duda estamos orando, y eso tenemos que recordar que a las 12 horas del día, todos los días lo estamos haciendo, y también a las 21 horas lo estamos haciendo, y gracias a Dios también por el día de ayuno y oración que tuvimos junto con el equipo de intercesión, y estamos orando los unos por los otros para que el Señor extienda su manto de protección y cubre nuestras vidas, y de esa manera podamos sentirnos asegurados de acuerdo a las promesas que Él nos ha dado. En primer lugar, para poder enfrentar esta adversidad, tenemos que crecer en confianza. ¿Por qué digo eso? Porque mientras estamos enfrentando adversidades, se van a presentar en la vida y nos vamos a encontrar con las incertidumbres, con las dudas, con las confusiones, con las frustraciones. Pero mientras estemos pasando por esas situaciones difíciles, recordemos lo que el Señor nos dijo en Juan, capítulo 16, verso 33, que Él dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Lo mismo que el profeta Isaías nos está diciendo en Isaías 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿qué dice el Señor con esto? ¿Qué te está diciendo? Nos está diciendo el Señor: en medio de las pruebas, anímense. En medio de la adversidad, confíen. En medio de las incertidumbres, ten fe en Dios, quien tiene el control. La vida es dura, está llena de sinsabores, de dolores y de enfermedades que no se la deseamos a nadie. Abandonos, tristezas, pérdidas. Todos los seres humanos vamos a pasar por ese periodo difícil. Si no lo has pasado, lo vamos a pasar. En esas cosas tenemos que estar enfocando nuestra mirada en el Señor. Pero cada uno va a salir diferente de esas cosas de acuerdo a la actitud que tengamos frente a estas circunstancias. Hay tremendas historias que se relatan en la palabra de Dios de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar situaciones tan difíciles en la vida, pero ellos supieron esperar en Dios y salieron airosos. El hecho de ser hijo de Dios, no estamos exentos de estas realidades. Frente, por ejemplo, a la pandemia, siguen las incertidumbres. Eso es lo que nos pasa a muchos. Los trabajos comienzan a disminuir, el abastecimiento comienza a restringirse, no tenemos las posibilidades de poder reunirnos, de congregarnos, de compartir, tenemos que aislarnos para no contagiarnos y nos encontramos todavía con algunas interrogantes. Dios, le preguntamos: ¿qué debo hacer si pierdo mi trabajo? Y si me despiden o me han despedido, con los recursos que tengo, no alcanzo a cubrir los compromisos que tengo. Dios, ¿qué debo hacer este año con mis estudios? ¿Qué debo hacer con este problema? ¿Qué debo hacer con la amenaza de este flagelo? ¿Qué dice el Señor en Juan 16, 33? En medio de las incertidumbres, anímense. En medio de las pruebas, anímense. En medio de la adversidad, anímense porque yo estoy contigo. En medio de la emergencia sanitaria, confíen. En medio de la espera, anímate. Dios está en control. Y la vida es así. La vida está llena de pruebas, la vida es dura. Y aún cuando hemos escuchado la voz de Dios, tenemos que enfrentar adversidad. La vamos a enfrentar. Momentos en los cuales vamos a ser probados si confiamos o no confiamos en Dios. Porque en esos momentos en que todo sale al revés, todo nos sale mal,
los negocios tienen que cerrar, donde los exámenes médicos son inciertos, aparece la peste, la bolsa y la economía comienzan a desplomarse, la producción laboral disminuye, las noticias nos llenan de temor y nos asustan. Son los momentos donde miramos al cielo y preguntamos, Dios, ¿estás ahí o no estás ahí? Hay una historia de un hombre de Dios que escribió gran parte del Nuevo Testamento y que tuvo que enfrentar tantas adversidades como las nuestras y quizás mucho más. Me refiero al apóstol Pablo. Y esta es una de las tantas situaciones difíciles que en su historia tuvo que enfrentar este hombre, cuando junto a Silas fueron tomados presos después de haber hecho una liberación a una mujer que por tantos años había estado poseída. Y Dios hizo un milagro a través de Pablo y esta mujer fue sanada. ¿Qué pasó en ese momento? La ciudad celebró un milagro, intervención de Dios. Esto hay que celebrarlo. Mire lo que dice la historia en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 19 al 24. Dice así la palabra. Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. El verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas como si fueran verdaderos delincuentes. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel y en una celda, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, la celda más oscura que había en ese momento, y más encima les aseguró los pies en el cepo. Como verdaderos delincuentes, habían hecho una obra milagrosa y lo estaban tratando de esa manera. Nadie quiere estar en la tierra de la adversidad. Por naturaleza preferimos la seguridad, pero solo en la tierra de los imposibles, querido hermano, aprendemos la lección más importante, que es confiar en Dios. Y cuando la adversidad golpea nuestras vidas, a veces dudamos. Y dudamos, nos deprimimos, la tristeza nos embarga, te encierras en tu mundo y no quieres saber de nadie. Tu mente dice que Dios está en control, pero tu corazón dice otra cosa, que todo está mal. Ahora, la clave, ¿cuál es? Aún en la celda más oscura de la vida, nunca dejes de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios controla el resultado. Recuerda lo que sucedió con José. Él tuvo que pasar por diferentes situaciones muy difíciles y críticas en su vida, y al final Dios lo exaltó. Recuerda a Daniel. Daniel cuando estuvo en el pozo de los leones. Daniel confió en Dios y Dios lo rescató. Cuando lo pusieron en el horno de fuego, Daniel y sus amigos confiaron en Dios y Dios los salvó. Porque aun cuando Dios permita que tengamos que atravesar por momentos de adversidad, la historia final la va a escribir Él. Él va a cumplir sus promesas. Él va a traer liberación, si de verdad confiamos en Él. Ahora, ¿con qué actitud enfrentaremos esta adversidad? ¿Cuál era la clave para enfrentar esta situación adversa que estaban viviendo estos hombres? Que estaban encarcelados, que estaban sufriendo las heridas de todos los latigazos que le dieron, estaban amarrados a un cepo, estaban encadenados, estaban ahí en esa zona tan incómoda. Ellos no podían cambiar la situación. ¿Podían hacer algún cambio de esas condiciones? No. Pero hay algo que ellos podían cambiar, algo que nadie podía arrebatarles, y es la actitud que ellos tuvieron. ¿Con qué actitud ellos enfrentaron esos momentos? Podrían haberse enojado, como muchas veces lo hacemos nosotros. Podrían haber insultado al carcelero.
podrían haber reclamado a las autoridades de gobierno. Pero lo más sorprendente de estos hombres es lo que pasó a continuación. En Hechos 16, verso 25, está la respuesta. Dice que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? ¿Armaron una revuelta? No. ¿Se pusieron a reclamar por justicia? No. ¿Comenzaron a gritar y a exigir sus derechos? No. Alrededor de la medianoche, en la celda más oscura, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos y cánticos espirituales al Señor. En esa celda, en esa situación tan incómoda, en esas horas tan oscuras, ellos comenzaron a alabar a Dios. En esa noche más oscura, en ese rincón oscuro, donde surgen los imponderables, en esos momentos oscuros cuando te enteras de la situación laboral es incierta, en esos momentos terribles y angustiosos, en esos momentos cuando todo el cuerpo te duele y ni siquiera puedes tocarte, aún hay una elección. ¿Y cuál fue la elección de Pablo y Silas? Comenzar a cantar, comenzar a adorar y a confiar en Dios. La decisión que ellos tuvieron fue confiar en Dios contra toda evidencia, confiar en Dios no importando las circunstancias que estaban viviendo. Fue una confianza activa, donde declaro que Dios es real, que Dios es poderoso, que Él tiene el control de todas las cosas, aún en esos momentos difíciles. Me alegro y bendigo al Señor. No una confianza de tipo de resignación, donde ni me quejo, ni lloro, ni hago nada. No, todo lo contrario. Ellos comenzaron a cantar. Y el verso 25 también es una lección para nosotros. Que los demás prisioneros escucharon cómo Pablo y Silas alababan a Dios y oraban. ¿Y eso no sería bueno hoy día? Que en medio de esta incertidumbre que se está viviendo en nuestro país, nosotros pudiéramos comenzar a orar, a escuchar música cristiana en nuestros hogares, un poquito más fuerte para que nuestros vecinos puedan escuchar y se escuche nuestra música cristiana alabando a Dios en los jardines, en nuestras casas, en los patios, en nuestras casas, en los pasillos de nuestros edificios y departamentos. Eso podría transformar vidas y traer esperanza y transformación a tantas personas que en este momento están muy temerosas y asustadas. Ahora, la salida de la celda de la adversidad es la adoración. Cuando la vida te golpea, cuando te tira al suelo, cuando te quitan todo, cuando te roban tu futuro, de que Él no cumple promesas y surgen esas dudas, cuando las circunstancias te quieren convencer de que Dios no es confiable. La manera de salir de esa celda es comenzar a adorar a Dios. Y adorar a Dios es expresarle con tus propias palabras quién es Dios. Tú eres Dios. Recordarle a tu alma en esos momentos que tu Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, todopoderoso, que es un Dios que hace promesas y las cumple, que tu Dios es un Dios sabio y que sabe lo que está haciendo, aunque nada de lo que tú ves tenga sentido o lógica. Ellos, Pablo y Silas, no se victimizaron, no lloraron, comenzaron a hacer lo más espiritual que podían hacer, a declarar con su voz que Dios es Dios. Adorar es poner nuestra visión en Dios. La adoración consiste en ampliar nuestra visión y enfocarnos de nuevo. ¿Cuál es la intención del innombrable que tenemos? Del adversario que tenemos. De que pongamos nuestra mirada en los problemas, en las adversidades, en las situaciones que el mundo en este momento está anunciando. Ahora, no permitas que lo malo de la vida te impida adorar lo bueno en Dios. No permitas que esas cosas, aún en la celda más oscura, te impidan ver lo grande que es Dios, la mejor arma que Dios te ha dado para poder dar vuelta tanto pesimismo es la adoración. Cuando adoras, las puertas de la prisión, de la cárcel, se abren de golpe.
Así lo relata la historia de Hechos 16, verso 26, que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Cuando adoras, las puertas de tu cárcel se abren y las cadenas caen. Dios te va a llevar a situaciones difíciles para que puedas confiar en Él como nunca antes lo habías hecho. Cuando estés en esos momentos tendrás dos opciones: o quejarte o adorar. Y si estás enfrentando momentos duros, tu actitud es adorar. Y esas puertas de tu celda, de tu cárcel, se van a abrir. Sean cadenas, estas van a caer. Y no sé en qué cárcel, en qué celda te encuentras o qué cadenas en este momento estás atado. Cuando adoras, cuando te enfocas en Dios, tu vida, Dios la libera. La mejor actitud en estos momentos es adorar a Dios. Adora a Dios, alaba a Dios, engrandece su nombre, como lo dice la letra de esta canción. Si la conoces, puedes seguirla. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, dice la canción, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba tu canción, Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó y comienza a cantar y alaba a Dios y alaba y bendice a Dios. Querida familia de fe, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, querida familia de fe. Les amo. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita
Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a